Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos. El día de hoy vamos a hablar acerca de Israel. Vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo porque hay muchas cosas en las noticias acerca de Israel, lo que está pasando en el Medio Oriente, en específico en el conflicto de Israel con Gaza. Porque esto ha acaparado mucho de las noticias últimamente y tiene muchas cosas que ver con lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estudiar la historia porque esto ya ha acontecido antes. Este tipo de guerras en el Medio Oriente, sobre todo alrededor de Jerusalén, ya han ocurrido muchas veces en la historia. Y vamos a remontarnos a la historia del Israel antiguo, porque vamos a aprender algunas cosas de lo que Dios hizo para con su pueblo Israel en la Biblia. Y vamos a aprender algunas lecciones importantes con respecto a la guerra, con respecto a lo que Dios iba a hacer, con respecto a el involucramiento de Dios en la guerra por su pueblo, por el antiguo pueblo de Israel. Y vamos a ver lo que dice Dios con respecto a su pueblo, con respecto a la guerra, con respecto a establecerse en otra tierra y tomar otra tierra. Porque eso es lo que está pasando ahora con Gaza. Están tratando, sí, de aniquilar a Hamás, pero también están terminando de destruir completamente Gaza. Y vamos a ver cosas que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Y también vamos a ver el Israel moderno y vamos a ver qué es lo que sucede, cómo podemos entender estas cosas a la luz de la palabra de Dios. Y vamos a ver cuál es la verdad acerca de Israel, acerca de esta guerra que está ocurriendo. Para comenzar vamos a ir a Deuteronomio 7, porque aquí en Deuteronomio 7 es cuando Dios ha traído a Israel, los ha sacado de Egipto, después cruzaron el Mar Rojo. Después Dios los trae a la tierra prometida, pero ellos, después de enviar a los espías, ellos no quisieron entrar, fueron atemorizados, no quisieron entrar. Dios les dijo, bueno, entonces no van a entrar, pero van a vagar 40 años en el desierto. Y después de estos 40 años, cuando ya están a punto entonces de entrar aquellos que sí iban a recibir la promesa, porque todos aquellos, verdad, que habían sido rebeldes a Dios, no entraron. Dios les dijo que no iban a entrar. Entonces ya cuando están a punto de entrar, Dios les da la ley nuevamente. Eso es lo que significa el Deuteronomio, el recuento de la ley. Y en Deuteronomio 7 habla Dios acerca de cuando les va a dar esta tierra, les dice cómo hacerlo, les dice por qué lo hace, por qué razón, y a quiénes van a destruir y cómo se van a encargar del enemigo, porque eso es muy importante a la luz de lo que está sucediendo, como mencionaba el día de hoy en Israel, en el conflicto con Gaza. En Deuteronomio 7, en el versículo 1, dice lo siguiente: cuando el Señor su Dios los traiga a la tierra donde van a poseerla, y haya echado muchas naciones delante de ustedes, los heteos, los gergeseos, y los amorreos, y los cananeos, y los perezeos, y los heveos, y los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que ustedes, y el Señor su Dios los entregue a ustedes, ustedes los aplastarán y los destruirán completamente. No harán pacto con ellos, ni les mostrarán misericordia, ni harán matrimonios con ellos. No darán su hija a su hijo, ni tomarán su hija para su hijo. Entonces aquí les dice que tenían que aplastarlos, tenían que destruirlos completamente. Y les dice que no podían casarse con ellos, ni mucho menos. Dice que había que destruirlos completamente. Les habla acerca de 7 naciones que eran más grandes y más poderosas que la nación de Israel. Y como ya habíamos mencionado, es el pueblo de Israel que va a traer a esta tierra prometida. Pero ahí habían 7 naciones en esa tierra. Y les dice la razón por la cual quiere que los eliminen completamente, que los aplasten, que los destruyan completamente. Les dice por qué. No es que Dios haga excepción de personas, y Dios no hace excepción de personas. Dios no es racista, Dios no es clasista, Dios no es así. Pero les dice la razón por la cual había que hacer esto y obedecer la instrucción de Dios.
En el versículo 4 dice, porque ellos apartarán a sus hijos de seguirme para poder servir otros dioses. Entonces la ira del Señor será encendida contra ustedes y los destruirá de repente. Sino lidiarán con ellos en esta forma. Destruirán sus altares y romperán en pedazos sus pilares parados y cortarán a fragmentos sus arboledas y quemarán sus imágenes grabadas con fuego. Porque ustedes son un pueblo santo para el Señor su Dios. El Señor su Dios los ha escogido para ser un pueblo especial para sí mismo por encima de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces Dios les dice que la razón por la cual Él los va a introducir a esa tierra es para que los eliminen, porque ellos son un pueblo santo. Y dice que tenían que destruir sus altares, destruir todas sus imágenes, porque todas sus arboledas, todos estos lugares donde ellos adoraban a sus dioses y hacían cometían todo tipo de inmoralidades, de perversidad, de maldad, de fiestas, era algo horrible delante de Dios. Y eran dioses paganos, eran demonios, era de lo peor lo que se llevaba a cabo ahí. Entonces la maldad de estos pueblos había llegado al colmo. Y Dios les dice, ustedes van a ser un pueblo santo, un pueblo especial, por encima de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y vamos a ver si es por la justicia de Israel que Dios los introduce o no. Porque después les dice la razón por la cual Dios los introduce a ellos, ahí en esa tierra. Y les dice que tienen que acabar con ellos y tienen que derribar todos los lugares altos. Incluso si usted lee la historia de Israel y lee en los libros de los reyes y de las crónicas, casi cada uno de los reyes donde Dios habla acerca de todos los reyes, la mayoría de los reyes fueron malvados, hubo algunos que fueron rectos, pero siempre se habla de estos lugares altos. Aún aquellos que hicieron el bien, de algunos de ellos todavía dice, pero los lugares altos no fueron quitados. Esos lugares altos, esos son donde estaban las arboledas, donde estaban los pilares parados, las imágenes grabadas con fuego, porque eran pueblos paganos dedicados a la maldad, a la idolatría. Y Dios no soporta la idolatría. Y vamos a ver lo que dice, continuando aquí mismo en Deuteronomio 7, en el versículo 7, dice, el Señor no colocó su amor sobre ustedes, ni los escogió, porque fueran más en número que cualquier pueblo, porque ustedes eran los más pocos de todos los pueblos, sino porque el Señor los amó y porque guardaría el juramento que había jurado a sus padres. El Señor los ha sacado con una mano poderosa y redimido de la casa de esclavitud de la mano de Faraón, rey de Egipto. Por tanto, sepan que el Señor su Dios, Él es Dios, el Dios fiel, quien guarda el pacto y misericordia con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y Él repaga a su cara a aquellos quienes lo odian para destruirlos. Él no será lento para repagar a quien lo odia. Él le pagará en su cara. Y todos estos pueblos que estaban llenos de idolatría, lo odiaban, no lo obedecían y estaban haciendo cosas abominables delante de Dios. Y esta maldad era tanta que Dios se vio en la necesidad de expulsarlos. Incluso en el mismo libro de Deuteronomio también nos indica que ha habido otros pueblos a los que Dios expulsó antes y puso a otros pueblos en ese lugar por la maldad de sus habitantes. Porque las leyes de Dios son automáticas. Dios hace que esto suceda cuando los pueblos se alejan de Dios. Y por eso hay imperios y reinos que suben y después caen. ¿Por qué? Porque Dios no va a dejar que haya reinos con esa maldad. La maldad siempre, las consecuencias de nuestras acciones siempre vienen sobre nosotros a manera nacional también y en lo personal, por supuesto. En Deuteronomio 9 les da la razón por la cual estaba expulsando a todas esas 7 naciones más fuertes y poderosas que Israel.
Les dice que no es porque Israel haya hecho algo grande o algo grandioso o sean rectos o sean unas buenas personas. Como la mayoría del cristianismo menciona que si somos buenas personas, bueno, pues nos vamos a ir al cielo. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí mismo la tierra prometida no fue prometida por la buena conducta de ese pueblo. Vamos a ver lo que dice Dios, le dice a Israel, porque Dios es un Dios de verdad. Dios siempre dice la verdad y la verdad a veces duele, a veces duele. Para nosotros como personas, como familias y como naciones. Y en Deuteronomio 9, versículo 1, dice, oye, oh Israel, ustedes deben pasar el Jordán hoy para entrar a expulsar naciones más grandes y más poderosas que ustedes, ciudades grandes y cercadas hasta el cielo, un pueblo grande y alto, hijos de los gigantes, a quien conocen y han oído decir, ¿quién puede pararse delante de los hijos de Anac? Por tanto entiendan en este día que el Señor su Dios es quien pasa delante de ustedes, como un fuego consumidor. Él los destruirá y los derribará delante de sus caras. Así ustedes los expulsarán y destruirán rápidamente, como el Señor les ha dicho. Entonces les dice, yo soy quien va a pelear las batallas por ustedes. Es el Señor quien pelea las batallas por Israel, no es Israel mismo. Después vamos a hablar acerca de este pueblo de Israel del día de hoy y esta guerra, esta batalla que está sucediendo con el pueblo que vive en Gaza y estos grupos terroristas de Hamas. Pero vamos a ver lo que dice. Y les da una advertencia aquí. Dios le da una advertencia a Israel, no solamente de que Él es quien pelea por ellos, y al mismo tiempo Él tiene que tener el crédito de ser el Salvador de Israel y quien los introduce a esa tierra. Pero les dice por qué. En el versículo 4 dice, no hablen en su corazón después que el Señor su Dios los haya echado de delante de ustedes, diciendo, por mi justicia el Señor me ha traído a poseer esta tierra, sino por la maldad de estas naciones el Señor Dios los expulsa de delante de ustedes. No por su justicia o por la rectitud de su corazón van a poseer sus tierras, sino por la maldad de estas naciones. El Señor su Dios los expulsa de delante de ustedes, para que Él pueda ejecutar la palabra, la cual el Señor juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces les está advirtiendo, no es por su justicia, no es porque ustedes sean un pueblo bueno y un pueblo entendido y un pueblo obediente. Les dice por la maldad de esas naciones. Y es importante entender esto, porque esto nos muestra con hechos que Dios no hace excepción de personas. Que si hay un pueblo que está llegando al colmo, Dios usa a otro pueblo para castigarlo. Así ha actuado Dios a través de la historia. Y así estaba actuando aquí. Estaba llevando a Israel, no para darle un premio a Israel por su justicia, porque no había tal, sino por la maldad de los habitantes de esa tierra. Y dice que es para ejecutar esa palabra la cual el Señor juró a Abraham, Isaac, a Jacob. Él para cumplir su palabra y para exterminar a ellos que habían llegado al colmo. Incluso les vuelve a decir en el versículo 6, en este mismo capítulo, por tanto, entiendan que el Señor su Dios no les da esta buena tierra para poseerla por su justicia, porque ustedes son un pueblo terco, un pueblo obstinado, un pueblo rebelde. Eso es lo que había sido Israel. Y Dios no les estaba dando la tierra por su obediencia, ni por su bondad, sino que por la maldad, que ya no soportaba la maldad de estos otros pueblos. Entonces utiliza a Israel para poder expulsarlos a ellos por sus maldades. Y vamos a ver algo muy interesante cuando vamos a Deuteronomio 20, más adelante en el libro de Deuteronomio, porque todo el Deuteronomio, como ya mencionábamos, es el recuento de la ley. Dios les está volviendo a dar su ley, recuenta de nuevo su ley, les refuerza lo que ya había dicho y se lo vuelve a decir porque muchos de ellos eran jóvenes, eran personas de menos de 20 años, ¿verdad? Que ellos fueron los que iban a entrar en la tierra de Israel y Dios les vuelve a dar la ley para que la conozcan,
para que con conocimiento vayan a esa tierra prometida, a actuar de la manera que Dios quiere que actúen. Y aquí en Deuteronomio 20 vamos a ver las instrucciones específicas, ya más a detalle, en cómo es que deben de lidiar con este pueblo y cómo debían de hacerlo. Y vamos a ver que Dios hace una distinción y divide entre los pueblos de esa tierra prometida y los pueblos de los alrededores. Son dos áreas diferentes. Uno son estas 7 naciones y las otras son los otros pueblos que están alrededor, porque ellos venían, ¿verdad? Después de estar en el desierto por 40 años, venían y tenían que viajar por otras naciones para poder llegar a estas 7 naciones que Dios les había prometido, a la tierra de estas 7 naciones. Y al pasar por todos estos pueblos, tenían que comportarse de cierta manera. Y aquí en Deuteronomio 20, en el versículo 10, Dios les da los lineamientos. Y vamos a ver un poquito más acerca de esto. Ya vimos antes que de estas 7 naciones tenían que derrotarlos por completo. Y la razón no era algo ni de raza, ni de sangre, ni mucho menos, sino que se trataba solamente de sus costumbres y de la adoración al verdadero Dios, en lugar de adorar a los demonios y adorar a los ídolos de esa tierra. Y vamos a ver lo que dice entonces en Deuteronomio 20, donde Dios les dice lo siguiente al pueblo de Israel en el versículo 10. Cuando se acerquen a una ciudad para pelear contra ella, entonces proclámenle la paz. Y acontecerá que si ella hace la respuesta de paz y se abre a ustedes, entonces toda la gente que se halle en ella serán trabajadores forzados para ustedes y los servirán. Pero si no hace paz con ustedes, sino que hace guerra contra ustedes, entonces la sitiarán. Y cuando el Señor su Dios la haya entregado en sus manos, herirán a todo hombre de ella con el filo de la espada. Pero las mujeres y los pequeños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín, lo tomarán para ustedes y comerán del botín de sus enemigos, el cual el Señor su Dios les ha dado. Así harán con todas las ciudades que están muy lejos de ustedes, que no son de las ciudades de estas naciones. Entonces aquí da el primer lineamiento y dice: cuando vayan ustedes, se acerquen a una ciudad en su camino, ¿verdad?, de las otras naciones que están lejos de ustedes, lejos de la tierra prometida, es a lo que se refiere. Entonces dice, van a llegar a ciudades y lo primero que tienen que hacer es proclamarle la paz. Y si les dice que con paz, les responde con paz, entonces serán trabajadores forzados para ustedes y los servirán. Dios les estaba dando súbditos, les estaba dando también otras tierras y otros pueblos, ¿verdad? Sin tener que pelear, porque a Dios no le gusta la guerra, ni Dios no le gusta la matanza, la guerra, la muerte. Dios no, ese no es su método a menos que tenga que hacerlo. Pero si tiene que hacerlo o le ordena a un pueblo que lo haga, eso lo tiene que hacer, eso, conforme a las palabras de Dios, porque eso es lo que le estaba dictaminando a Israel. Pero dice, de estos otros pueblos que están lejos, que no sean de estas 7 naciones, es a lo que se refiere cuando dice con las ciudades que estén muy lejos de ustedes, que no son de las ciudades de estas naciones, estas 7 naciones que ya hablábamos. Entonces, si hace paz, todos les serán tributarios. Y si no, dice, entonces hieran a filo de espada a todos los hombres. Pero las mujeres, los niños, el ganado, el botín, eso lo podrían tomar para ellos. Entonces iba a ser parte del pueblo de Israel, ¿verdad? Las mujeres y los niños y se iban a quedar con el botín y eso estaba permitido. Pero vamos a ver cómo hace una distinción de estos pueblos que están lejos de ellos, de los pueblos de estas 7 naciones, a donde van para tomarla, la tierra prometida. En el versículo 16, en este mismo capítulo, Dios dice, pero de las ciudades de estos pueblos, las cuales el Señor su Dios les da por una herencia, no dejarán vivo nada que respire, sino que los destruirán por completo. A los heteos y los amorreos, los cananeos, los fereceos,
los heveos y los jebuseos, como el Señor su Dios les ha mandado, para que no les puedan enseñar a hacer conforme a todas sus abominaciones que ellos han hecho a sus dioses. Así pecarían contra el Señor su Dios. Entonces dice que no deben dejar nada con vida. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque dice que no deben de las naciones, de estas 7 naciones que estaban ahí, no debían dejar a nadie con vida. Y dice nada que respire. Está hablando de los animales, está hablando de todas las personas, hombres, mujeres y niños. Está diciendo aniquílenlos a todos los tienen que matar con el filo de la espada. Ahora, hay personas que pueden decir, esto se contradice con los mandamientos de Dios, porque dice el sexto mandamiento, ¿verdad? No matarás. Pero el sexto mandamiento en realidad no dice no matarás, dice no cometerás asesinato, que es diferente que matar. Matar es tomar la vida de una persona, asesinar es premeditadamente tomar la vida de otra persona, pero acá es matar por mandato de Dios. Dios les está diciendo que maten a hombres, mujeres, niños y animales, a todo lo que respira. Y les dice por qué. Para que no les puedan enseñar a ser conforme a todas sus abominaciones que ellos han hecho a sus dioses. Dios no quería que quedara ni siquiera el más mínimo remanente de esa abominación. ¿Por qué? Porque los estaba usando como un instrumento para ejecutar su justicia para estos pueblos paganos. Y a nosotros y el mundo cristiano en general le suena esto muy cruel. Y suena esto muy injusto de parte de Dios, de matar hombres, mujeres y pequeñitos, y matar animales. Pero lo que Dios no quería es que ellos se enredaran con las costumbres, ¿verdad? Con los animales, en esos lugares altos, en esos árboles frondosos, en todo este tipo de actividades y lugares, porque Dios odia todo eso. Dios odia la idolatría. Nosotros no podemos empezar a comprometer y decir, no, pero es que es esto, como el cristianismo en general el día de hoy le pone nombres cristianos a las celebraciones antiguas paganas. Hola, ¿qué tal a todos? Les cuento que en esta ocasión me encuentro en la Basílica de Santa María de Sopra Minerva, una iglesia que está construida sobre un templo a la diosa Minerva. ¿Y qué significa esto? Que la Virgen María está por encima de la deidad, de la diosa Minerva. Por tanto, aquí veneramos a Santa María e incluso podemos también hacer una veneración a Santa Catalina de Siena, quien promovió la unidad de la iglesia, que tiene como lema, el Papa es el dulce Cristo en la tierra. Como el solsticio de invierno, que le pone el nombre de Navidad y empiezan a decir que Cristo nació en un 25 de diciembre, cosa que no es bíblico. O con la Pascua Florida, que celebraba a la diosa Ishtar, la diosa de la fertilidad. Por eso tienen conejos y los huevos, porque esos son símbolos de la fertilidad. Ese es en realidad lo que se está adorando en la Pascua Florida. No se está adorando a Dios. Y Dios no quiere que su pueblo tenga nada que ver con ello. Y también hay otra cosa que es muy importante. Dios en sus mandatos, en su plan, Él instituye sus fiestas santas que nos revelan el plan de Dios. Y en este plan de Dios hay una resurrección para todos aquellos que han muerto. Y en esa resurrección hay esperanza de conocer a Dios verdaderamente, de andar en sus caminos. Pero en esta vida física, en este tiempo, Dios ha visto que llega a un punto que la maldad tal de un pueblo es tal que ya no va a haber reversa y que ciertas cosas se van a quedar en el subconsciente, en el corazón, y pasan de padres a hijos, porque Dios dice que Él paga la maldad hasta las generaciones, 3 generaciones o 4 de todos los que lo aborrecen. Pero Él también hace misericordia a millares, a los que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces estos pueblos en la tierra prometida, estos pueblos estaban tan corrompidos que Dios sabía que ya no tenían ahí remedio, que tenían que ser eliminados, que tenían que dejar de existir para que después en la resurrección de los muertos puedan llegar a conocer al verdadero Dios y bajo otras circunstancias, porque eso ya será otra era, entonces bajo otras circunstancias tener una oportunidad de conocer al verdadero Dios. No
no es, porque esto no lo pueden explicar, la mayoría de las iglesias cristianas no pueden explicar por qué un Dios misericordioso, un Dios amoroso, podría dar este tipo de indicación de que se mataran hombres, mujeres, niños e incluso animales. Porque sin la resurrección de los muertos, sin la segunda resurrección donde resucitan todos aquellos que no han muerto en Cristo, como era el caso de todas estas naciones, sin esta resurrección no hay esperanza. Es un Dios cruel, es un Dios severo, es un Dios insensible, es un Dios que hace acepción de personas, pero la realidad es que Dios no es así. Si usted quiere saber más acerca de la segunda resurrección de los muertos, de lo que dice en Apocalipsis, de lo que significa el octavo día de la fiesta del tabernáculo, lo invito a que vaya a nuestro sitio de la verdad de Dios, donde hay muchos estudios y libros y sermones, mensajes acerca de las fiestas santas de Dios y su significado, en especial el último gran día de la fiesta y la resurrección de los muertos. Pero hoy hemos podido ver cómo Dios da muchas sentencias a su pueblo y les dice lo que tienen que hacer. Y vamos a ver en el siguiente episodio, vamos a ver cómo al no haber hecho esto, y al no haber obedecido la instrucción de Dios y muchas otras razones por las cuales está el conflicto del día de hoy en lo que se llama hoy el país de Israel, que no es los únicos que viven ahí, no son los únicos que son Israel, pero vamos a ver todo esto, el conflicto con Gaza, vamos a ver cómo todo es una mentira, cómo todo está envuelto en mentiras y en engaño, pero tratando de ser enmascarado con escrituras, por el nombre de Israel, por la tierra santa, por el lugar en donde está sucediendo todo esto. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio para seguir estudiando acerca de la guerra de Israel.